Bienvenidos a su clase en línea de mecánica de fluidos. Lo que veremos hoy son las propiedades de los fluidos, por lo que les voy a pedir que presten toda la atención posible a cada uno de los pasos. La mecánica de los fluidos y la hidráulica. La rama de la mecánica aplicada que estudia el comportamiento de los fluidos, ya sea en reposo o en movimiento, constituye la mecánica de los fluidos y la hidráulica. En el desarrollo de los principios de la mecánica de los fluidos, algunas de las propiedades de los fluidos juegan un papel preponderante, mientras que otras influyen muy poco o nada. En la estática de los fluidos, el peso específico es la propiedad importante, mientras que el flujo de los fluidos, de la densidad y la viscosidad son los que predominan. Cuando tiene lugar una compresibilidad apreciable, es necesario considerar los principios de la termodinámica. Definición de fluido. Los fluidos son sustancias capaces de fluir y que se adaptan a la forma de los recipientes que los contienen. Cuando están en equilibrio, los fluidos no pueden soportar fuerzas tangenciales o cortantes. Todos los fluidos son compresibles en cierto grado y ofrecen poca resistencia a los cambios de forma. Los fluidos pueden dividirse en líquidos y gases. Las diferencias esenciales entre líquidos y gases son: los líquidos son prácticamente incompresibles y los gases son compresibles, por lo que en muchas de las ocasiones hay que tratarlos como tales. Y los líquidos ocupan un volumen definido y tienen superficies libres, mientras que una masa dada de gas se expansiona hasta ocupar todas las partes del recipiente que lo contenga. Sistema técnico de unidades. Las magnitudes fundamentales seleccionadas son la longitud, fuerza y tiempo. Las tres unidades fundamentales correspondientes son el metro para la longitud, el kilogramo para fuerza o kilogramo para peso y el segundo. Las otras unidades pueden deducirse a partir de estas. Así, la unidad de volumen es metro cúbico, la unidad de aceleración es metro sobre segundo cuadrado, la del trabajo es kilogramo por metro y la unidad de presión es kilogramo sobre metro cuadrado. Algunos datos pueden venir dados en otras unidades y deben convertirse al sistema metro-kilogramo fuerza segundo antes de aplicarlos a la solución de los problemas. La unidad de masa en este sistema, la UTM o bien unidad técnica de masa, se establece a partir de las unidades de fuerza y de aceleración. Para un cuerpo que cae en el vacío, la aceleración a la que está sometida es la gravedad, 9.81 metros sobre segundo cuadrado al nivel del mar, y la única fuerza que actúa es su peso. Esto a partir del segundo principio de Newton. Peso específico. El peso específico omega de una sustancia es el peso de la unidad de volumen de dicha sustancia. En los líquidos, omega puede considerarse constante para las variaciones ordinarias de la presión. El peso específico del agua para las temperaturas más comunes es de 1000 kg sobre metro cúbico. Los pesos específicos de los gases pueden calcularse mediante la siguiente ecuación: omega sobre volumen, o que puede ser igual a masa por gravedad sobre volumen, teniendo como resultado la densidad por la gravedad. Para un fluido homogéneo. Para un fluido no homogéneo tendremos que el peso específico está determinado por la gravedad por la diferencial de la masa sobre la diferencial del volumen, teniendo como resultado la densidad por gravedad. Densidad. Se define como la masa por unidad de volumen. Sus unidades en el sistema internacional son kilogramos sobre metro cúbico. Para un fluido homogéneo, la densidad no varía de un punto a otro y puede definirse simplemente mediante la siguiente ecuación: ρ es igual a la masa sobre el volumen. Veas en el ejemplo la modificación que hay cuando uno ingresa una masa en una unidad de volumen. En el sistema técnico de unidades, la densidad del agua es aproximadamente 102 UTM sobre metro cúbico. He de mencionar que también existe la densidad relativa de un cuerpo. La densidad relativa de un cuerpo es el número dimensional que viene dado por la relación del peso del cuerpo al peso de un volumen igual a una sustancia que toma como referencia. Los sólidos y los líquidos se refieren al agua a 4 grados centígrados, mientras que los gases se refieren al aire libre de CO2 e hidrógeno a 0 grados centígrados y atmósferas de presión como condiciones normales. Por ejemplo, la densidad relativa de una sustancia va a ser igual al peso de la sustancia sobre peso igual volumen de agua, o bien el peso específico de la sustancia sobre el peso específico del agua. Así, la densidad relativa del aceite es 0.75, su peso específico será 750 kg sobre metro cúbico. La densidad relativa del agua es 1 y la del mercurio es 13.57. La densidad relativa de una sustancia viene dada por el mismo número en cualquier sistema de unidades. Viscosidad. La viscosidad de un fluido es aquella propiedad que determina la cantidad de resistencia opuesta a las fuerzas cortantes. La viscosidad se debe primordialmente a las interacciones entre las moléculas de un fluido. Podemos tomar en cuenta la imagen que se presenta, en donde podemos observar que la viscosidad va a depender
incluso hasta del tiempo. Podemos decir que nosotros queremos vertir un fluido en un recipiente, un fluido más viscoso va a tardar mucho más en pasar de un envase a otro. Presión. La presión en un punto se define como el valor absoluto de la fuerza por la unidad de superficie a través de una pequeña superficie que pasa por ese punto. Y en el sistema internacional su unidad es el pascal, que es equivalente a 1 newton sobre metro cuadrado. La presión de un fluido estático no depende de la forma de la masa total o del área de la superficie del líquido. Podemos observar a través de la ecuación, la presión va a ser igual al peso sobre la unidad de área, o podemos decir que es la masa por la gravedad sobre el área, o podemos también incluso decir que es la densidad por el volumen por la gravedad sobre el área, teniendo como resultado densidad por gravedad por altura. Presión de vapor. Cuando tiene lugar el fenómeno de la evaporización dentro de un espacio cerrado, la presión parcial que dan lugar las moléculas de vapor se llama presión de vapor. Las presiones de vapor dependen de la temperatura, aumentando con ella. Diferencia de presiones. La diferencia de presiones entre dos puntos a distintos niveles en un líquido viene dada por P2 menos P1. Es igual a omega por H2 o altura 2 menos altura 1. Esto en kilogramos sobre metro cuadrado, donde omega es el peso específico del líquido y H2 menos H1 es la diferencia de elevación en metros. Si el punto 1 está en la superficie libre del líquido y H2 es positiva hacia abajo, la ecuación anterior se transforma en ρ igual a omega por altura. Compresibilidad. La característica por el coeficiente de compresibilidad K, definido como que representa la disminución relativa del volumen por unidad de aumento de presión. Sus unidades son inversa a la presión en el sistema internacional, metro cuadrado sobre newton. Su inversa es el módulo de compresibilidad, newton sobre metro cuadrado. Podemos observar en la ilustración que tenemos la compresibilidad de columna de un fluido y tenemos a alguien haciendo fuerza para poder comprimir el fluido. Para la compresión de los gases pueden tener lugar de acuerdo con diversas leyes de termodinámica para la misma masa del gas sujeta a dos estados diferentes. Dilatación térmica. Caracteriza por el coeficiente de dilatación de volumen que representa el aumento relativo del volumen producido por un aumento de la temperatura y está definida como donde B es el volumen inicial del líquido, sus unidades son la inversa de grados, K a la menos 1 o grados Celsius a la menos 1 y depende de la forma en la que se realiza el proceso, donde la dilatación térmica es igual a menos 1 sobre el volumen por la diferencial del volumen con respecto al tiempo. Te invito a seguir el canal y activar la campana de notificaciones para que cuando subamos videos a la plataforma te notifique. Cualquier duda que tengas, déjalos en los comentarios o envía un mensaje al profesor.